Hola, seguidor del canal de No me toques las ciencias. Si estás aquí es porque estás interesado en saber un poquito más de la estructura y la dinámica del interior de nuestro planeta Tierra. En este vídeo vamos a hablar de la dinámica interna de la Tierra y también de la litosfera. En vídeos anteriores de nuestro canal hemos hablado acerca del interior del planeta Tierra, de cómo es la estructura y las diferentes capas que tenemos en nuestro planeta. Si no lo has visto, te invito a verlo para entender un poquito mejor este vídeo, porque en este vídeo nos vamos a centrar concretamente en la dinámica interna del planeta, es decir, en qué es lo que ocurre dentro de nuestro planeta. Sin embargo, no te vas a librar y vamos a ver algunas cosas de la estructura, porque si no entendemos la estructura interna de nuestro planeta o si no entendemos cuáles son las capas más destacadas en las que se divide la geosfera, pues no vamos a comprender cuál es la dinámica que ocurre en el interior del planeta. Entonces, un breve repaso, aunque como os he dicho anteriormente, si queréis un estudio más a fondo de todo esto, por favor, visualizar vídeos del canal en los que se habla más a fondo de todo esto. Pero recuerdo que el interior de nuestro planeta se divide en una serie de capas y esas capas se pueden estudiar de dos maneras, mediante un modelo estático o geoquímico que divide el planeta Tierra en capas según la composición de las mismas y mediante un modelo dinámico que divide el interior de nuestro planeta en varias capas, pero por su estado físico o por cómo se comportan, ¿vale? El modelo estático o geoquímico es quizá el más conocido porque divide al interior de nuestro planeta en corteza, tanto oceánica como continental, y después manto superior e inferior y núcleo externo e interno. Mientras que el modelo geodinámico es un poquito más complejo y divide el interior de nuestro planeta en litosfera, tanto oceánica como continental, astenosfera, mesosfera, nivel o capa D, y después una endosfera externa e interna, también conocida como núcleo. Como veis, ambos modelos son complementarios. En el caso de la litosfera no es otra cosa más que la corteza más una porción del manto superior, y el resto del manto superior recibe la denominación de astenosfera. Por otra parte, el manto inferior recibe el nombre de mesosfera, excepto la capa más inferior que recibe el nombre de nivel D, debido al comportamiento que posee. Y después el núcleo externo es equiparable a la endosfera externa y el núcleo interno comparable a la endosfera interna. ¿De acuerdo? Es un breve repaso general para que haya conceptos que os suenen a lo largo de este vídeo, pero por favor asentar los conceptos referentes a la estructura del interior de la Tierra en vídeos previos de esta lista de reproducción. Ahora nos vamos a centrar en la dinámica del interior de la Tierra, porque en el exterior de la Tierra pasan o suceden cosas que nos dan pistas acerca de que algo está pasando bajo nuestros pies. Algo sucede en el interior de nuestro planeta que hace que en el exterior veamos o sucedan cosas como pueden ser los volcanes, los terremotos o cualquier otro acontecimiento que se deba a sucesos que están ocurriendo en las capas más profundas de nuestro planeta. Para entender por qué ocurre todo esto, por qué el interior de nuestro planeta está vivo, hay que tener en cuenta sobre todo dos factores. Por una parte, la gravedad que existe en nuestro planeta, que la genera la propia masa de nuestro planeta y que hace que nuestra geosfera esté ordenada en diferentes capas. Y por otra parte, la energía interna que hay acumulada en nuestro planeta debido a la acumulación de calor interno. La mayor parte de ese calor procede de la etapa inicial de formación de la Tierra, cuando ésta se encontraba fundida. Lo que ha ocurrido a lo largo de millones de años es que nuestro planeta se ha ido enfriando, las capas más externas, sobre todo la corteza, que es la más visible y la más evidente, se han ido enfriando, mientras que el interior de la Tierra sigue encendido. El aumento de temperatura hacia el interior de la Tierra
recibe el nombre de gradiente geotérmico, de tal forma que cuanto mayor sea la profundidad o cuanto más nos acerquemos al núcleo de nuestro planeta, mayor será la temperatura. En los primeros metros de profundidad, en la corteza terrestre, esa variación de temperatura suele ser aproximadamente de unos 3 grados por cada 100 metros que profundicemos. Así, como se puede ver en esta imagen, si profundizamos 600 metros, por una regla de 3, podemos establecer que la temperatura sería aproximadamente unos 18 grados, ¿no? Por cada 100 metros 3 grados, pues 600 metros unos 18 grados de aumento. Sin embargo, esta regla no siempre se cumple y, por ejemplo, en las zonas volcánicas la variación por cada 100 metros suele ser de hasta unos 10 grados centígrados y a profundidades mayores pues la diferencia todavía es mayor. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí se representa la variación de la temperatura conforme vamos profundizando en el interior de nuestro planeta. Y aquí se puede ver que la gráfica no es lineal y por lo tanto el aumento de temperatura no es progresivo. Se observan diferentes variaciones a diferentes temperaturas. De tal forma que, por ejemplo, en la base de la corteza terrestre se llega aproximadamente a los 700 grados Celsius de temperatura. En el límite entre el manto superior y el manto inferior se alcanzan los 2000 grados. Y así podemos llegar al núcleo interno, donde puede haber aproximadamente hasta 5000 grados Celsius. Estos valores evidentemente no se conocen a ciencia cierta, sin embargo están calculados a partir de extrapolaciones basadas en experimentos de laboratorio o en datos sísmicos. El calor se va a transmitir por el interior de la geosfera, de tal manera que desde el mismo interior, desde el mismo centro de nuestro planeta, que es la zona donde se acumula una mayor cantidad de calor, se va a transmitir a lo largo de todas las capas y así llegará hasta la corteza terrestre. Este calor se va a transmitir por el interior de la geosfera de dos maneras, que son las dos maneras mediante las cuales se transmite el calor en la materia. Estos dos procesos físicos son los que se conocen como convección y como conducción, y hay que diferenciarlos muy bien entre los dos. Por una parte, la convección es cómo se transmite el calor, pero a través de fluidos, es decir, a través de líquidos o gases, que son los dos estados físicos que se conocen como fluidos. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que se transmita calor a través de una sustancia que esté fluida, que sea líquida o que sea gaseosa, hablaremos de convección. Sin embargo, cuando el calor se transmita por un material que esté en estado sólido, se dirá que el calor se transmite por conducción. Es decir, que en los dos procesos se está transmitiendo el calor, pero lo único que cambia es el estado de la materia en el que se encuentre el cuerpo que está transmitiendo el calor. En este caso, al hablar de magma, pues como se trata de un fluido, porque está semilíquido, pues hablaríamos de convección. Pero en el caso de las rocas, como son sólidas, aquellas rocas que estén calientes y transmitan el calor a través de ellas, pues estaríamos hablando de conducción. Sí que hay que tener en cuenta que la conductividad de las rocas es muy baja, porque las rocas tardan mucho en transmitir el calor. Entonces, todas estas consideraciones las hemos de tener en cuenta a la hora de estudiar cómo el calor se va transmitiendo por toda la geosfera, desde el interior hasta el exterior, ya que hay zonas del interior del planeta que son líquidas y por lo tanto transmitirán el calor por convección, mientras que habrá otras zonas de nuestro planeta más sólidas y por lo tanto se transmitirá mediante conducción y de una manera mucho más lenta, porque como os acabo de decir, las rocas transmiten el calor más lentamente. Aquí tenéis también una representación similar a la de la imagen anterior, en la que se puede representar un cazo con agua que lo ponemos al fuego y que el agua se va a calentar, va a disminuir su densidad y por lo tanto las moléculas de agua van a subir a capas más altas. Cuando se encuentren con esta superficie, lo que van a hacer es refrigerar el agua que asciende o enfriarla. El agua se va a volver un poquito más densa y por lo tanto va a volver a
descender, hasta que llega otra vez a la fuente de calor y así continuamente. Se generan lo que se conocen como corrientes de convección y que tan importantes son en el interior de nuestro planeta. Porque como veis se generan diferentes corrientes de convección entre el núcleo externo y el manto. Dado que el núcleo externo es líquido, se van a generar corrientes de convección aquí y también se van a generar en el manto porque el manto es un sólido, pero vamos a decirlo como semisólido, es decir, es como una consistencia más o menos parecida a la brea que se utiliza para asfaltar las carreteras. Es una sustancia aparentemente sólida, pero que tiene cierta fluidez y por lo tanto también es capaz de transmitir el calor por convección. Evidentemente queda descartado el núcleo interno, que no es líquido, es sólido. Debido a la elevada presión a la que se encuentran las moléculas, pues no llegan a cambiar de estado físico y nunca van a fundirse, sino que siempre van a estar sólidas. Por lo tanto, en la endosfera interna, en el núcleo interno, además de que es la propia fuente de calor, digamos que este se va a transmitir por conducción. En el manto, por lo tanto, van a existir diferentes corrientes de convección. Dado que el núcleo interno es la fuente de calor, esto genera que el núcleo externo tenga nuevas corrientes de convección y este calor se transmita al manto. Todo el material que hay en esta zona del manto se va a calentar y va a generarse corrientes ascendentes porque el material se está volviendo menos denso y debido al gradiente de densidad del planeta Tierra, los materiales que son menos densos tenderán a subir. Por lo tanto, en el manto vamos a encontrar corrientes ascendentes que salen de esta capa de aquí, que es la famosa capa D. Es una capa muy fina, la veis aquí indicada, es esta pequeña capa fina que recubre todo el núcleo externo. Entonces, a partir del calor del núcleo, toda la roca fundida en forma de magma que hay en la capa D va a ascender hacia arriba porque es menos densa. Este ascenso de magma se conoce como plumas de magma o penachos. Sin embargo, al igual que pasaba en el ejemplo que os he contado anteriormente, en la que el agua subía en la parte más alta del cazo y se enfriaba, se volvía más densa y volvía a bajar, pues en este caso ocurre exactamente lo mismo. Todo este material muy caliente que ha ascendido se va a enfriar porque estamos llegando a capas que comparativamente son más frías. Entonces se va a enfriar y va a volver a bajar en forma de corrientes descendentes. Estos materiales se enfrían y vuelven a bajar exclusivamente por gravedad y por diferencia de densidad. Hay que dejar claro, como os indico aquí, que el núcleo y el manto, los materiales del núcleo, mayoritariamente hierro, y los materiales del manto nunca se van a mezclar. ¿Por qué? Porque tienen densidades diferentes y, como estamos diciendo, todos los materiales de la geosfera están ordenados por densidad, de forma que en el interior de la Tierra, más en el centro, estarán todos los materiales más densos y en el exterior los materiales más ligeros, los menos densos. Por lo tanto, las corrientes de convección que hay en el núcleo son totalmente independientes de las corrientes de convección que hay en el manto. Una vez que hemos visto cuál es el motor interno de la Tierra, vamos a centrarnos ahora en la capa más externa, porque todo el calor que hemos visto desde las capas más profundas de la Tierra se manifiesta en el exterior, que es donde nosotros estamos y donde nosotros evidenciamos que algo está pasando aquí dentro. Entonces esta es la capa más importante para nosotros porque va a ser la diana, va a ser el objeto donde van a ocurrir todas las consecuencias como resultado de todo lo que ocurre aquí debajo. La litosfera, bien. Esta imagen es importante. Os he seleccionado esta imagen porque aparecen muy claramente delimitados todos los nombres de las capas
más importantes. Recuerdo de nuevo que según el modelo que estudiemos hablaremos de unos u de otros, pero aquí tenéis mezclados todos los conceptos. Si hablamos del modelo estático o modelo geoquímico, tenemos la corteza, tanto oceánica como continental, e inmediatamente por debajo tendríamos ya el manto superior y el manto inferior. El manto superior aquí lo tenéis dividido en dos porque estamos observando también el modelo geodinámico. El modelo geodinámico divide el manto superior en dos partes, esta parte más celeste, que es lo que se denomina el manto litosférico, y esta parte más rosa, que es la astenosfera. El manto litosférico, al unirse con la corteza, es lo que forma la litosfera, mientras que el resto del manto superior ya sería la astenosfera y después el manto inferior. Es importante que tengáis muy claros todos estos conceptos, porque si no entendemos esto, no comprenderemos el resto del vídeo. En esta imagen de aquí, si consiguiéramos hacer un corte de nuestro planeta como si fuera una naranja y le quitamos la piel, veríamos que la piel en este caso sería la litosfera, es decir, las cortezas, tanto continental como oceánica, arrastrando también la parte superior del manto superior, toda esta parte que tenéis aquí de este color. Entonces, al pelar la naranja, estaríamos quitando corteza y manto litosférico, es decir, estaríamos quitando litosfera. ¿Y qué es lo que quedaría justo por debajo de esta piel de naranja? Pues por debajo tendríamos ya a la vista la astenosfera. Por lo tanto, como veis, si cubrimos de nuevo esta naranja con la litosfera, hay que dejar muy claro que la litosfera en el planeta Tierra está fragmentada. Es decir, es una capa que no es continua, que está fragmentada en distintas partes, como si de un puzzle se tratara. Aquí tenéis una imagen real, más aproximada a la realidad, en la que vemos cómo la litosfera está fragmentada. Aquí la litosfera, como veis, no es litosfera pura y dura, estamos viendo también los océanos, pero es la mejor manera que tenemos para diferenciar la superficie de nuestro planeta, mantener también los océanos. Pero aquí os tenéis que imaginar que no hubiera océanos, que no hubiera hidrosfera, y por lo tanto tendríamos a la vista toda la corteza. Por una parte la corteza continental, que es la que forma los continentes, y por otra parte la corteza oceánica, que es la que está debajo de los mares y de los océanos. Esta litosfera, como os vengo diciendo, está fragmentada en varias placas y cada placa recibe un nombre concreto. Hay que comparar a la litosfera, como os pongo aquí siempre y como os digo muchas veces en clase, a la litosfera la vamos a comparar como en unos barcos que viajan a la deriva sobre la astenosfera. La litosfera es dura, rígida y es menos densa. Por eso flota sobre la astenosfera, que es una capa más blanda, más plástica, es decir, más deformable y además más densa. Por lo tanto, esta comparativa os ayudará a entender por qué la litosfera está continuamente flotando sobre la astenosfera. ¿De acuerdo? Utilizar siempre este símil y recordar siempre las tres razones por las que la litosfera siempre queda por encima de la astenosfera. La litosfera es dura, es decir, igual que el barco, que es más duro en comparación con el agua, que es más blanda, haciendo el símil con la astenosfera. La litosfera también es rígida, al igual que el barco, en comparación con el agua, que es más blanda, y que representa la astenosfera, que era un sólido con cierto aspecto fluido y por tanto es más plástico, más deformable. Y la última característica es que la litosfera es menos densa, al igual que el barco, que tiene sus cámaras de aire, un elemento menos denso que el agua, en este caso, que representa a la astenosfera, que es más densa. La litosfera, por lo tanto, ya hemos visto que está fragmentada y que estos fragmentos flotan sobre otra capa, la astenosfera. Al flotar sobre la astenosfera desarrollan movimientos y estos movimientos pueden ser de dos tipos. Pueden ser movimientos horizontales, en un mismo plano horizontal, o pueden ser movimientos verticales, hacia arriba, hacia abajo. Existen pruebas, existen evidencias en la actualidad que demuestran precisamente
estos dos tipos de movimientos. Por ejemplo, consta que el continente europeo se está separando del americano a razón de aproximadamente unos 10 centímetros por año. Por lo tanto, el océano Atlántico cada vez está siendo más ancho. Pues esta evidencia, que está demostrada, solamente se puede entender suponiendo que una placa se está separando de otra, porque está realizando un movimiento horizontal. Y por otra parte, también se ha demostrado que, por ejemplo, el pico del Everest en el Himalaya está creciendo a razón de aproximadamente unos 4 milímetros al año. Y esto evidentemente también solo se puede entender demostrando que la litosfera, concretamente en este caso la litosfera continental, también está realizando movimientos verticales, es decir, que está ascendiendo. De entre estos dos tipos de movimientos nos vamos a centrar primero en los movimientos verticales, que quizás son más sencillos de comprender. Como venimos diciendo, la litosfera es rígida, mucho más rígida en comparación con la astenosfera, y por eso flota sobre ella, sobre la astenosfera o el manto sublitosférico. Esta situación de flote es una situación continua de equilibrio y se conoce con el nombre de isostasia. Ese sería el equilibrio continuo de flotación. Lo que pasa es que este equilibrio se altera, no es continuo, no es permanente, y hay veces que la litosfera se carga de más peso y se da la situación de subsidencia, es decir, se hunde. Y hay otras veces que la litosfera se libera del peso y en ese caso toda la litosfera se eleva. Entonces, entre ese movimiento continuo de subsidencia, elevación, subsidencia, elevación, pues se da la situación de isostasia, de equilibrio de flotación. Si esto lo llevamos a la realidad, el momento en el que ponemos peso o quitamos peso, si le intentamos dar una interpretación real, nos tenemos que ceñir a los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Así, mediante la erosión lo que estamos haciendo es retirar materiales y mediante la sedimentación estamos haciendo lo contrario, depositar materiales. Pues bien, si tenemos este bloque, que sería por ejemplo el que estaba flotando anteriormente en el agua, en el ejemplo que os he puesto, mediante la erosión estaríamos retirando material. Entonces todo este bloque pesa menos y flota sobre el agua, aumenta de altura y se da un proceso de elevación o de ascenso. Mientras que al contrario, en un proceso de sedimentación, si sobre este bloque estamos añadiendo peso, estamos añadiendo sedimentos, todo este bloque que representa la litosfera lo que va a hacer es pesar más y hundirse y darse un proceso de subsidencia. Sin embargo, no solo por los procesos de erosión se puede dar un ascenso de los continentes o de las placas litosféricas. Y para eso tengo este ejemplo en el que se observa que en vez de erosión lo que ocurre es un proceso de deshielo. Mediante el deshielo, un continente, una placa continental también puede ascender, también puede elevarse. Si nos situamos esto en Europa, la península escandinava, que es donde se encuentra Finlandia, Noruega, Suecia, pues toda esta península de aquí lleva cubierta desde hace miles de años por un gran casquete de hielo que en los últimos años consta que se está derritiendo. Claro, al derretirse todo este bloque de hielo, ¿qué estamos haciendo? Pues que su peso disminuye. Toda la cantidad de masa helada que hay en esta placa litosférica la estamos disminuyendo. Se está derritiendo el hielo y entonces todo este bloque se está elevando en altitud. Mediante los altímetros se ha visto que aproximadamente toda esta península escandinava está elevando su altitud entre 1 y 10 milímetros por año. Así que, como veis, no solamente la erosión facilita que una placa continental o que una placa litosférica realice un proceso de elevación, sino que mediante el deshielo a lo largo de miles de años también puede darse este proceso. Bien, una vez que hemos visto los movimientos verticales, que como os dije eran bastante sencillos, los procesos de elevación y de subsidencia, nos vamos a centrar ahora en los movimientos horizontales de las placas litosféricas. Pero para estudiar los movimientos horizontales nos tenemos que remontar unos cuantos años en el tiempo.
Concretamente tenemos que viajar hasta principios del siglo XX. Es a principios del siglo XX cuando imperaban las famosas teorías fijistas. Ahora nos estamos refiriendo a la geología, pero en biología ya hemos visto en clase cómo también las teorías fijistas hacían referencia a que los seres vivos permanecían tal cual los conocemos hoy en día a lo largo de la historia. Pues en el caso de la geología, las teorías fijistas dicen algo similar. Dicen que el relieve, tal y como lo vemos hoy en día, o los continentes, como los conocemos hoy en día, son como han existido siempre. Es decir, que los continentes han permanecido en la misma posición que ocupan en la actualidad. Tuvo que llegar Alfred Wegener en 1912 para proponer su famosa hipótesis de la deriva continental. En su momento, como pasa en muchos casos con muchos científicos, no se le tuvo en cuenta. Y hasta que pasaron varios años tras su muerte, no se reconoció su famosa hipótesis. ¿En qué se basaba su hipótesis? Pues básicamente en esto. Alfred Wegener propuso que los continentes se desplazaban, que los continentes se pueden desplazar y que de hecho se están desplazando actualmente. También propuso, mediante su hipótesis, que hace 300 millones de años todos los continentes habían estado unidos formando una masa continental única, la famosa Pangea. Además, Alfred Wegener también proponía que Pangea comenzó a fragmentarse poco a poco, año tras año, y que los componentes de ese continente original se fueron alejando unos de otros. Además, también dijo que los fragmentos se desplazaban a la deriva sobre los océanos, es decir, que se desplazaban sin rumbo fijo, al igual que el famoso barco que os he venido poniendo como ejemplo anteriormente. Y por último, Alfred Wegener decía que en la actualidad esos fragmentos son los que forman los continentes de hoy en día tal y como los conocemos, en sus posiciones actuales. Mucha razón tenía Wegener, pero cometió algunas imprecisiones. Por ejemplo, Wegener decía que los continentes flotaban sobre los océanos, cuando hoy sabemos que es la litosfera la que está flotando sobre la astenosfera, no los continentes sobre el agua. Además, también dijo que los continentes se desplazaban, pero no supo explicar qué fuerza era capaz de empujarlos. Él simplemente dijo que viajaban, como he dicho anteriormente, a la deriva, sin rumbo fijo y sin saber explicar por qué se movían. En algún momento sugirió que podrían moverse debido a la rotación del planeta Tierra, pero nunca llegó a concretarlo con exactitud. Sin embargo, sí que fue capaz de aportar 3 pruebas para demostrar su teoría. Son las famosas pruebas paleontológicas, geográficas y paleoclimáticas. Las pruebas paleontológicas hacen referencia a los fósiles. Si supuestamente todos los continentes estaban unidos en un único continente en Pangea, pues todos los seres vivos que habitaban en esta zona podían moverse por toda el área. Entonces, al morir y sus restos fosilizar, encontraríamos fósiles repartidos por toda la región de Pangea. Entonces, al separarse después los continentes, al separarse después los fragmentos de Pangea en los continentes actuales, encontraremos restos de seres vivos que en su momento vivían en la misma zona pero que después se separaron. Por ejemplo, en este dibujo que tenemos aquí, supuestamente de Pangea, como veis lo tenemos medio fragmentado para que veáis que después formarían los continentes actuales. Esto sería África, América del Sur, esto sería Australia, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera de explicar por qué encontramos los mismos fósiles tanto en América del Sur como en África, o los mismos fósiles tanto en América del Sur como en África como en Australia, es suponiendo que en un principio todos los continentes estuvieron juntos y por eso los seres vivos se movían por todo el mismo espacio. Por otra parte estaban las pruebas paleoclimáticas. Las pruebas paleoclimáticas
hacen referencia a las épocas de glaciación. Ya sabéis que las glaciaciones a lo largo de la historia de la Tierra se han producido en distintas épocas. Una glaciación es una época de la historia de la Tierra en la que las temperaturas han disminuido exageradamente y en las zonas de los polos se han creado grandes casquetes polares que iban avanzando desde la zona de los polos hacia el Ecuador. Pues bien, si supuestamente todos los continentes estuvieron juntos en algún momento y se empezó a dar una glaciación, el glaciar, el hielo, iría erosionando en una misma dirección. Y esas huellas de la erosión que produjo el hielo se han mantenido a lo largo del tiempo. Se han creado estructuras erosionadas que al analizarlas encajan también perfectamente, de tal manera que evidentemente en algún momento todos los continentes tuvieron que estar juntos para poder compartir esa misma huella de erosión producida por un glaciar. Y las últimas pruebas, también muy importantes y muy evidentes, son las famosas pruebas geográficas, que dicen simplemente que la simple geografía de los continentes actuales permite que encajen unos con otros. Los bordes de los continentes encajan perfectamente entre sí como piezas de un puzzle. Sin embargo, como os he dicho anteriormente, a pesar de todas estas pruebas, la hipótesis propuesta por Alfred Wegener no fue tenida en cuenta. A mediados de los años 20 aproximadamente, los años 20 del siglo pasado, la teoría de la deriva continental cayó en descrédito y solo comenzó a ser reconsiderada unos 30 años más tarde. Fue aproximadamente tras la Segunda Guerra Mundial cuando se produjo una fase muy intensa de exploración del fondo de los océanos, favorecida sobre todo por la tecnología del sonar, que permitió elaborar detallados mapas del fondo de los océanos. Además, en los laboratorios se ponían a punto nuevos métodos basados en el estudio de la radioactividad, mientras que el desarrollo de los ordenadores propició un tratamiento más eficaz de todos los datos. El conjunto de todos estos nuevos descubrimientos sobre la naturaleza geológica del fondo de los océanos culminó por fin con una nueva hipótesis. Se trata de la hipótesis de la expansión del fondo oceánico, que se la debemos a Harry Hess. Esta nueva hipótesis decía que los fondos oceánicos se expanden y que esta expansión ocurre en unas zonas llamadas dorsales, en las que hay una gran actividad volcánica y en las que se forma corteza oceánica nueva. Este hecho se demostró mediante lo que vamos a ver a continuación, el magnetismo remanente. Para entender lo que es el magnetismo remanente, tenemos que entender lo que es un imán y cómo actúa un imán. Un imán con los dos polos, polo norte-sur, y cómo genera un campo magnético en todo su conjunto, de tal forma que podemos compararlo con el magnetismo que genera el núcleo terrestre. En otros vídeos, cuando hemos hablado de las diferentes estructuras o capas que forman la Tierra, ya dijimos que el núcleo terrestre actúa como un gran imán con dos polos, de tal manera que la Tierra actúa como un imán, y es algo evidente porque las brújulas, cuando mueven su aguja, la orientan siempre hacia uno de los polos, porque quedan a expensas del efecto que genera el propio magnetismo del interior de la Tierra. Además, esta polaridad interna de nuestro planeta, que vamos a localizar, como vengo diciendo, en el núcleo de la Tierra, esta polaridad va cambiando cada cierto tiempo. Es decir, que este campo magnético es muy inestable. Daros cuenta que el núcleo terrestre está expuesto a grandes corrientes de convección. Recordad que el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido, pero es un medio muy inestable, hay muchas corrientes de convección, hay una elevada presión y eso hace que esté en continuo movimiento y que por lo tanto el campo magnético que genere también sea muy inestable y continuamente se esté invirtiendo su polaridad. Por eso unas veces el norte magnético
está en el norte geográfico o se corresponde con el norte geográfico, mediante que otras veces el norte magnético se invierte y está en el sur geográfico, así continuamente. Una vez que hemos visto cómo es el magnetismo que produce el núcleo de la Tierra, podemos entender que todo queda a expensas de ese magnetismo, incluido el magma, es decir, incluida la roca fundida. En concreto nos tenemos que fijar en un mineral que es la magnetita, y que es un mineral que vamos a encontrar como componente principal de la lava o el magma. Cuando la magnetita está fundida y va a empezar a solidificarse formando la magnetita sólida, la magnetita como mineral sólido, al enfriarse los cristales que forman parte de la magnetita se van a orientar en función del campo magnético terrestre, es decir, que las moléculas que forman parte de la magnetita, aquí las tenemos ampliadas, se van a orientar, van a actuar como las agujas de una brújula y se van a colocar en función de cómo el campo magnético terrestre les indique. ¿Veis? Aquí tenéis este esquema en el que todas estas moléculas, si fuera la magnetita, cuando aún está líquida, cuando aún está fundida, pues van a quedar a expensas del campo magnético terrestre y se van a recolocar en función del campo magnético. Así pues, como os he dicho anteriormente, dado que el campo magnético terrestre ha ido cambiando a lo largo de los miles de millones de historia de la Tierra, unas veces el norte magnético correspondía con el norte geográfico, mientras que otras veces el norte magnético correspondía con el sur geográfico, pues entonces, a lo largo de la historia, toda la magnetita, cuando se estaba solidificando, cuando al principio era lava y se solidificaba para formar la roca, el mineral sólido, pues sus componentes, sus moléculas, que cuando es lava aún están totalmente desordenadas, al solidificarse y al estar a expensas del campo magnético imperante en su momento, las moléculas se van a orientar de manera diferente. Por ejemplo, en este caso, cuando a lo largo de la historia de la Tierra el polo norte geográfico coincidía con el norte magnético, todas las moléculas de la magnetita se colocaron al solidificarse en esta orientación. Pero cuando el campo magnético se invirtió y se dio la vuelta, todas las magnetitas que se formaron en ese periodo de tiempo orientaron sus moléculas al contrario. Aquí tenemos otra imagen similar que nos explica exactamente lo mismo, los diferentes cristales de magnetita desordenados cuando está en estado líquido, fluido, en forma de magma, y cómo después cuando se solidifica pues se orientan de una manera o de otra según el polo magnético. Nos vamos a centrar ahora en lo que es una dorsal oceánica, que era otro de los puntos que decía Henry Hess en su famosa hipótesis sobre la expansión de los océanos. Una dorsal oceánica no es otra cosa más que una grieta longitudinal que hay en el fondo del océano y a través de la cual escapa continuamente magma. Es una región volcánica con gran actividad sísmica por la que continuamente está saliendo magma y evidentemente el magma al contactar con el agua, que tiene una temperatura mucho menor, pues va a solidificar. Toda esta cantidad de magma solidificado que hay aquí va a ser empujado de nuevo por todo el magma líquido que quiere volver a salir y entonces todo se fragmenta y se desplaza hacia ambos lados. Ocurre algo similar a lo que se observa en esta imagen. El magma intenta salir por esta grieta, por la dorsal oceánica. Hay una pequeña elevación del terreno, es una gran cordillera bajo el fondo de los océanos y continuamente al estar saliendo, solidificándose y siendo empujado hacia ambos lados, pues se nos forma un plano simétrico. Evidentemente, si tenemos en cuenta ambos sucesos, es decir, lo que ocurre en la dorsal oceánica y lo que ocurre debido al magnetismo terrestre, vamos a ver el siguiente vídeo que es muy evidente lo que ocurre. Al formarse esa dorsal oceánica y al escapar continuamente magma, en función de cómo sea el campo magnético en ese momento, veis que arriba
a la derecha tenéis una brújula en la que el campo magnético va invirtiéndose. Cada cierto tiempo, a lo largo de millones de años, va cambiando. Unas veces el polo norte magnético está arriba, otras veces está abajo, lo vamos a volver a ver. Pues como veis, conforme vaya cambiando, todo el magma que está saliendo, los minerales de magnetita se van a orientar hacia un lado o hacia otro. Y después ese patrón, al separarse, está generando simétricamente dos patrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero como veis, ambos patrones, el de la derecha y el de la izquierda, son simétricos. Y esto es lo que obtenemos. Como el magma ha querido salir y ha empujado a la corteza oceánica que se está formando hacia ambos lados, lo que vamos a tener es dos patrones simétricos. De tal manera que justo en la zona de la dorsal oceánica donde está saliendo el magma, vamos a tener el mismo patrón de solidificación. Con esta orientación, todos los cristales de magnetita se van a orientar de esta manera. Sin embargo, a la derecha y a la izquierda de ese patrón, como veis, es al revés. Mientras que aquí el polo norte estaba hacia la izquierda y el polo sur hacia la derecha, aquí veis que está al revés. El polo sur hacia la izquierda y el polo norte hacia la derecha. ¿Veis? Este es el segundo patrón. Y después, el siguiente patrón, que es la siguiente banda azul, veis que vuelve a repetirse el patrón de cristalización, el patrón de solidificación, inicial. Veis que tenemos diferentes bandas. Tenemos diferentes patrones, diferentes bandas, es un bandeado magnético diferente porque a lo largo de miles de millones de años, esta corteza oceánica que se ha ido formando ha ido generando diferentes patrones de solidificación. Esta simetría de las bandas es una prueba de que por las dorsales oceánicas, que son estas grietas longitudinales que hay en los fondos de los océanos, por las dorsales oceánicas se está creando litosfera nueva, que es empujada a ambos lados. Claro, después de todo este rollo que te he soltado acerca del magnetismo remanente, te preguntarás que cuál es la importancia de todo esto. Pues la importancia de todo esto es demostrar que evidentemente los océanos se están expandiendo. Y todo esto se consigue mediante el sondeo del fondo de los océanos. Mediante barcos lo que se puede hacer es, a través de determinadas técnicas, ir recogiendo muestras de manera ordenada a lo largo y ancho de todo el océano, lo que podemos hacer es establecer patrones. Así, de esta manera, si empezamos de una costa a otra y cada cierta distancia vamos obteniendo muestras de rocas, pues en el caso de los cristales de magnetita, y cada cierta distancia encontraremos orientaciones de los cristales diferentes. En esta distancia de aquí encontraríamos magnetitas con una polaridad normal, pero después, si el barco siguiera avanzando y siguiera recogiendo muestras y siguiera haciendo un sondeo de todo el fondo oceánico, las muestras que cogería de esta región de aquí tendrían los cristales de magnetita, los tendría polarizados al revés. Y si sigue avanzando el barco y vuelve a coger muestras de esta región de aquí a su paso por la dorsal oceánica, pues volvería a coger muestras con el mismo patrón del que cogió al principio, y así sucesivamente. Al hacer una representación de todo el muestreo de rocas, pues si sale un patrón simétrico a ambos lados de la dorsal oceánica, es una prueba más que evidente de que la hipótesis de la expansión de los fondos oceánicos es correcta. Pasaron los años y poco a poco surgió o se fue creando, gracias a la contribución de muchísimos científicos, una nueva hipótesis que es la aceptada en la actualidad, que es la denominada hipótesis de la tectónica de placas. Como veis, en este caso se trata de una hipótesis basada en el compendio de un montón de investigaciones científicas, de un montón de contribuciones, de pruebas, sobre todo por parte de muchos geólogos, sismólogos, que se han encargado de estudiar cómo se producen determinados terremotos, y gracias a todo eso pues se ha confeccionado esta hipótesis, la hipótesis de la tectónica de placas. Como veis, dentro de esta hipótesis también se incluyen todos los conocimientos que aportó en su día Alfred Wegener.
En su momento, como hemos visto anteriormente, su teoría fue invalidada, pero con el paso de los años, parte de los argumentos que él dio en su teoría de la deriva continental eran más que correctos. Por lo tanto, se tuvieron en cuenta muchos de esos argumentos, unidos a los de la hipótesis de la expansión del fondo oceánica de Harry Hess y junto con el resto de científicos, como os he dicho. Esta hipótesis la vamos a ir viendo punto por punto y vamos a ir comprendiendo cada uno de los puntos de los que consta. El primer punto que dice esta teoría, la tectónica de placas, es que la litosfera está dividida en placas y que encajan entre sí como un puzzle. Esto ya lo sabíamos y lo hemos visto al principio del vídeo. Además, existen dos tipos de placas. Las placas oceánicas, que están compuestas solo por litosfera oceánica, y las placas mixtas, que están compuestas tanto por litosfera oceánica como por litosfera continental. En esta imagen que tenemos aquí se observan los dos tipos de placas. Por una parte tenemos la placa exclusivamente oceánica, ya que está formada por litosfera oceánica o corteza oceánica también, pues forma el fondo de los océanos. Y en el otro caso tenemos una placa mixta, porque tiene una parte oceánica, es decir, que hay litosfera que forma parte del fondo de los océanos, mientras que hay otra litosfera que es exclusivamente continental, que forma continentes. Por lo tanto, esto sería una placa mixta. Como veis, en este mapa de aquí tenemos todas las placas. Ya os dije en otro momento del vídeo que todas las placas litosféricas reciben un nombre, generalmente hacen referencia al continente que contienen, y aquí podemos ver ejemplos tanto de placas litosféricas oceánicas como mixtas. Ejemplos de placas oceánicas es la placa del Pacífico, es la más evidente porque si os fijáis toda la placa que aquí está representada de color amarillo es exclusivamente océano. También tenemos otra placa oceánica aquí, es la placa de Nazca. Mientras que la mayoría de las placas son placas litosféricas mixtas, que tienen parte de continente y parte de océano, como puede pasar con la placa norteamericana, que contiene o que incluye a todo el continente de Norteamérica, a toda esta extensión del continente americano, pero también contiene parte del océano, como en el caso del océano Atlántico, que ocuparía toda esta región de aquí. Pues como veis, en este caso son placas mixtas. La mayoría son placas mixtas, la placa euroasiática también, la placa africana, la placa australiana, etc. La tectónica de placas también nos dice que la litosfera oceánica se crea en las dorsales y se destruye en las fosas. Las dorsales ya sabemos lo que es. Cuando hemos hablado de la hipótesis de la expansión de los fondos oceánicos de Harry Hess, ya vimos cómo a partir de las dorsales se generaba o crecía toda la corteza oceánica, toda la litosfera oceánica. Pero bueno, si se crea por un extremo, evidentemente se tiene que destruir por otro, porque si no, al final toda la superficie de nuestro planeta estaría formada por océanos. Pues bien, generalmente toda esta corteza que se crea se destruye por unas regiones denominadas fosas, dado que la corteza o litosfera oceánica al final choca con otras placas y no tiene más remedio que subducir e introducirse hacia capas más profundas de la geosfera, llegando al manto e incluso hasta el final del manto inferior, rozando de nuevo el núcleo, pero nunca mezclándose con el núcleo. Recordar, porque son o están formados, manto y núcleo, por materiales de diferente densidad y que por lo tanto nunca se mezclan. Haciendo una representación gráfica de lo que puede pasar, sería algo similar a esto. Esto sería una dorsal oceánica por donde confluye todo este magma que quiere salir y que de hecho sale, se solidifica y va formando nueva litosfera oceánica. Pero toda esa litosfera oceánica, evidentemente, al chocar con placas adyacentes, vuelve a hundirse y vuelve a fundirse. Todas estas rocas vuelven a fundirse debido al calor y acceden a capas profundas, como os he explicado anteriormente. Otro punto de la tectónica de placas, otro argumento muy válido que también hemos visto al principio del vídeo al hablar de la dinámica o al introducir la dinámica del interior del planeta Tierra, es que el calor interno de la Tierra
concretamente el acumulado, especialmente en el núcleo, junto con la fuerza de gravedad que ayuda a que todos los materiales de la geosfera se ordenen por densidad, hacen que se generen corrientes de convección, y son las corrientes de convección las que mueven las placas. Esto es una diferencia muy importante en comparación con con las primeras hipótesis que hemos visto. Ahora estamos hablando de la hipótesis de la tectónica de placas, que está más que aceptada en la actualidad. Pero si echáis la vista atrás, la primera que hemos visto es la famosa hipótesis de la deriva continental, propuesta por Alfred Wegener. Pues bien, esta teoría, como hemos explicado anteriormente, decía que las placas se desplazan, y fue un gran acierto por parte de Alfred Wegener. Lo que pasa es que no supo explicar cuál era el motivo por el que se movían. No supo dar una explicación exacta. Pues bien, ahora sí que, gracias a esta teoría, a la teoría de la tectónica de placas, podemos explicar que las placas se mueven, las placas se desplazan debido al calor interno de la Tierra, que genera corrientes de convección y que no hacen otra cosa más que expulsar materiales hacia el exterior, de tal manera que toda la acumulación de material vaya desplazándose y hundiéndose por otros lugares. Y el último punto de esta hipótesis sería que las placas, evidentemente, como se están moviendo y están unas unidas a otras, pues interactúan entre sí, interaccionan, y sus bordes contactan, por tanto, y chocan. En este mapa que hemos visto anteriormente, pues vemos que hay muchos límites entre placa y placa. Tantos como placas tenemos, y además el comportamiento entre los límites es muy diferente. En algunos casos lo que ocurre es que el límite entre placa y placa hace que éstas se separen. Es lo que ocurre en los casos de las dorsales, cuando hemos visto que se crea corteza oceánica. En este caso, que esto sería una dorsal, se está creando corteza a ambos lados, y por lo tanto ambas placas se están separando. Este borde entre estas dos placas es lo que se conoce como borde divergente. En otros casos lo que hacen las dos placas es chocar. Es lo que ocurre típicamente con la placa de la India y con la placa euroasiática. Las dos están chocando, y al chocar se dice que son bordes convergentes porque convergen. Y por último, en el último caso de borde entre placa y placa, son los denominados bordes transformantes. En este caso ni chocan entre sí ni se separan, sino que se van rozando paralelamente en cizalla, que es lo que ocurre en el caso típico de la placa del Pacífico y la placa norteamericana en la región de la zona oeste de Estados Unidos. Hemos visto la tectónica de placas, hemos conocido todos los argumentos que la forman, pero queremos pruebas, queremos demostrar qué pruebas hay que demuestran que realmente la tectónica de placas existe. Pues bien, muchas de las pruebas ya las hemos visto a lo largo del vídeo. Vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a evidenciar algunas otras que realmente confirman que la tectónica de placas existe. Una de esas pruebas es que existen mediciones directas que se han realizado por diversos métodos y que han demostrado que realmente los continentes se están desplazando. También lo hemos visto en este vídeo cuando hablamos en su momento de los dos tipos de movimientos de la litosfera, tanto el horizontal como el vertical. Al demostrar que hay un movimiento horizontal, utilizamos el famoso ejemplo de que las mediciones que se están haciendo entre la costa europea y la costa americana es que cada vez se están separando. Y es así, como veis en este vídeo, América se está separando de Europa, África, aunque llegará un momento, se estima que dentro de 125, 150, 175 millones de años, en los que de nuevo el continente americano volverá a unirse al continente africano, según las estimaciones, y al final son todo predicciones. ¿Os imagináis un supercontinente de nuevo con este aspecto? Otra de las pruebas que demuestran que realmente existe la tectónica de placas es que, como hemos visto anteriormente, existen bordes entre placas, y en esos bordes ocurren cosas, porque al final cuando el magma quiere salir, o cuando las placas chocan, o cuando se rozan entre sí, todo esto se manifiesta en volcanes, en actividad sísmica, terremotos, etcétera, etcétera. Y si sobre un mapamundi como este pusiéramos, como viene, puntos en las zonas donde se producen terremotos o en las zonas donde hay volcanes, vemos que justo coinciden esas líneas
de volcanes y terremotos coinciden perfectamente con los límites entre placas. Por ejemplo, como hemos visto en el mapa anterior, veis que hay un límite de placas entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Pues bien, si se supone que estas dos placas están continuamente rozándose y generando movimiento entre sí, eso se traduce en un gran número de terremotos. O otro ejemplo típico es el caso de todos los límites entre placas que hay en esta región de aquí, como la placa del Pacífico cuando coincide con la norteamericana a este nivel, o la placa filipina, que como veis está rodeada de un montón de bordes tanto con la placa euroasiática o como con la placa del Pacífico. Todo esto de aquí no se traduce más que en todo este patrón de terremotos, de puntos de gran actividad sísmica y de volcanes. Es famoso el anillo de fuego, que es aquel en el que se registran todos estos puntos de grandes terremotos y volcanes, que como veis coincide con el mapa anterior. Lo que pasa que aquí hay otra visión del mapa mundi. El anillo de fuego es el que empieza en América del Sur, en Argentina, Chile, rodea toda la costa oeste de América del Sur, continúa por la costa oeste de América del Norte y como veis todos estos terremotos se siguen registrando por toda la zona oriental de Japón, China, Filipinas, hasta que contactamos de nuevo con Australia. ¿Vale? Aquí lo tenéis ya perfecto, como tiene esta forma circular, ya que rodea todo el Océano Pacífico, es conocido como el Anillo de Fuego. En este anillo es donde se encuentran la mayoría de los volcanes más importantes, muchos de ellos actualmente en erupción, o recientemente en erupción, como el Krakatoa. Otra prueba de que existe la tectónica de placas es que se ha hecho ya, gracias al sondeo mediante diferentes técnicas, la cartografía de los fondos oceánicos. Al igual que conocemos el relieve de la superficie de los continentes, que está a la vista y que es evidente ver cordilleras, llanuras o valles, pues también se ha realizado la cartografía de los fondos oceánicos y demuestra que hay gran cantidad de dorsales, fosas, grandes llanuras o fallas. Por último, también hemos visto o hemos calculado la edad de las rocas. Y esto nos da una pista porque si hacemos, al igual que hemos visto anteriormente cuando hemos hablado del magnetismo remanente, si obtenemos rocas a diferentes distancias de todo el océano, se demuestra que la edad de las rocas es diferente. Si se está creando corteza oceánica en las dorsales oceánicas, las rocas que están cerca de la dorsal oceánica serán muy jóvenes, mientras que las rocas que están más alejadas serán más antiguas. Esto es debido a que, evidentemente, la corteza oceánica se está creando en este punto, pero está siendo empujada. Y al ser empujada, con el paso del tiempo, las rocas más antiguas quedan cerca del continente. A todas estas pruebas que estamos viendo hay que añadir la que hemos visto anteriormente de los patrones del magnetismo remanente al extraer también rocas de magnetita y al estudiar los patrones de polarización de sus cristales. Yo creo que con todas estas pruebas es más que evidente que la tectónica de placas es una realidad. Y así es como acabamos el estudio de todos los movimientos horizontales que desarrollan la litosfera o las placas litosféricas, que es lo que hemos estado analizando estos últimos minutos. Hemos visto movimientos horizontales, hemos visto los movimientos verticales, la famosa isostasia al principio del vídeo, y con todo esto hemos demostrado por qué en la superficie de nuestro planeta se producen o se dan evidencias de que algo está pasando en el interior de nuestro planeta, de que algo ocurre. Hasta aquí el vídeo que explicaba la dinámica interna de nuestro planeta. ¿Qué ocurre dentro de nuestro planeta? Te animo a que veas otros vídeos relacionados con este tema, en especial en el que se trata de la estructura interna del planeta. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Te invito a que estés pendiente del resto de redes sociales de No Me Toques las Ciencias. Si te ha gustado el vídeo, dale like y no olvides suscribirte al canal de No Me Toques las Ciencias, a nuestro canal de YouTube, para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos publicando. Un saludo y hasta pronto.